Los que se han olvidado. ¿O tienen dudas? Ya, siguen ingresando. Ya, lo que tenemos, por ejemplo, densidad del agua nos daba igual a 1 gramo/centímetro cúbico, ¿no ve? Pero como la respuesta está en pascales, entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo en metros, kilogramos sobre metros cuadrados, ¿no ve? ¿Sí o no? O sea, este centímetro cúbico tenemos que llevarlo a centímetros, hemos dicho, ¿no ve? Esto vamos a llevar a centímetros, perdón, a metros cúbicos, y este gramo vamos a llevarlo a kilogramos, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora lo que tenemos que hacer es convertirlo. Entonces, ¿cómo vamos a convertir? Simple, ¿no ve? Aquí tenemos densidad del agua. Densidad del agua, que es igual a 1 gramo/centímetros cúbicos. Lo que tenemos que convertirlo es en kilogramos, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? Ya, primero hacemos nuestra línea. Listo. Y hacemos con rojito. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería esto? Tienes que llevarlo esto a kilogramo, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos que ver las relaciones de equivalencia, ¿no ve? Las equivalencias. Está en el formularito, ¿no ve? Deben tener seguramente. ¿Ya? Gramo. Entonces, estamos hablando de masa, ¿no ve? Masa. 1 kilogramo igual a ¿cuánto es? 1000 gramos. 1000 Gramos. 1000 gramos, ¿no ve? ¿Sí o no? Luego hablamos de centímetro. ¿Y centímetro qué es para nosotros? Es longitud, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Sí. 100 centímetros, ¿no ve? ¿Sí o no? Es nuestra tablita, ¿no ve? De equivalencia, ¿no ve? Esto está en el formulario, ¿no ve? Lo pueden encontrar, ¿no ve? Entonces, es lo que tenemos que utilizar para convertirlo, ¿no ve? En 1 gramo, tenemos que llevarlo a kilogramo, ¿no ve? Entonces, ¿qué decimos? 1 kilogramo, nos iba, ¿no ve? ¿Cuántos tiene? 1000 gramos. ¿Está bien? 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Aquí está. Después, por. Hacemos otra línea. Ahora tienes que llevar centímetro cúbico. ¿A cuál? A metro. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, chicos? 100 metros elevado al cubo. A ver, vamos a ver. 100 100 centímetros abajo centímetros sobre 1 un metro. metro. Dice 1 metro. ¿Cuánto tiene? 100 centímetros. 100 centímetros, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? ¿Estamos de acuerdo todos? Sigue. ¿Ya? ¿O algo raro ven? ¿Qué me dice? 1 metro cúbico tendría que ser. Entonces, como alguien dice, este valor solamente está en metros, ¿no ve?
Pero nosotros tenemos que llevarlo a metros cúbicos. Entonces, ¿qué tendría que hacer, compañeros? Llevarlo al cubo. Sí, eso. Llevarlo. Vamos a tener que elevar esto al cubo, toda esta expresión. Si esto elevamos, la parte de arriba también se va a elevar, ¿no ve? ¿Sí o no? Ah, ya, entonces de 100 ya tenemos los datos. ¿Sí o no? ¿Qué va a suceder? Este gramo con este gramo se va a anular, ¿no ve? ¿Sí o no? Y este centímetro cúbico con este centímetro de cúbico se va a ir. ¿No ve? ¿Y qué nos va a quedar? En unidades simplemente en la parte superior nos va a quedar en kilogramos. ¿No ve? En la parte superior. En el numerador. Y en el denominador, ¿qué nos va a quedar? Metros cúbicos. Ya, estas van a ser las unidades nuevas. ¿Y aquí cuánto nos da este valor? 1000, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Nos va a dar 1000 o no? Sí. ¿No ve? 1000. Ya, entonces, esa es la forma de convertir, compañeros. Ya, los que tenían problemas. Ahora, esto es del agua. La densidad de qué era el otro? Mercurio, ¿no ve? Densidad de mercurio, ¿cuánto es? Según el ejercicio nos ha dado, creo, si no me equivoco, era 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no ve? Entonces tenemos que convertirlo igual en kilogramos, metros cúbicos, haciendo todo este procedimiento, conociendo esta equivalencia. ¿Y el otro cuál era? ¿Densidad de qué era el otro? Era aceite, si no me equivoco. ¿No ve? Aceite. ¿Esto igual a qué es? Era a 0,8, ¿no ve? Gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no ve? Era así el ejercicio, ¿no ve? Entonces igual tenemos que convertirlo en kilogramos sobre metros cúbicos, haciendo todo ese procedimiento. ¿Ya? Tal vez el compañero que me ha consultado, no sé si tiene alguna pregunta más sobre ese tema. ¿Le ha quedado claro? Sí, que está claro. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Bueno, había otro tema, ¿no? Del que se llama. A ver, vamos a pausar esto. Está claro esto, no, yo no creo que hay muchos problemas. El otro era de la altura, ¿no ve? Creo que nos daba altura, ¿cuánto era? 0,4 centímetros, ¿no ve? No, ¿cómo era esto? Altura igual a 40 40 centímetros. centímetros. 40 centímetros, ¿no ve? Nos daba este valor, ¿no ve? Igual, tenemos que convertirlo esto en metros, ¿no ve? Es como ya sabemos, un metro, ¿a cuánto es? 100. 100 centímetros, ¿no ve? ¿Sí o no? 100 centímetros. De tal manera que este centímetro con este centímetro se va a ir y simplemente lo que nos queda es 40 dividido entre 100 y esto nos va a dar justamente a 0,4, ¿qué cosa? Metros, ¿no ve? Entonces para las demás alturas era igualito a ese, ¿no? Había otra altura de que también era 40 centímetros, que es el mismo procedimiento. Había otra altura que creo que era, ¿cuánto? 20 centímetros, ¿no ve? Igual vamos a tener que hacer la misma operación, ¿ya? Entonces eso es en relación a las operaciones, a los factores de conversión. Y volvemos. ¿Ya? Y aquí está el ejercicio, ¿no? Ahora vamos al segundo ejercicio, ¿ya? Dice, si tiene un tubo en U, parcialmente lleno con un líquido de densidad, Rho, punto, por uno de sus ramas se añade aceite de densidad 800 kilogramos sobre metros cúbicos.
hasta una altura de 12 centímetros. Cuando el sistema se equilibra, la interfase aire-aceite está a 6 centímetros sobre la interfase líquido-aire. Calcular la densidad. Solución, 1600 kilogramos metros cúbicos. Ya, en esta primera parte, ¿qué pueden observar, compañeros? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, Convertir. tenemos que ver lo que son las unidades. Fíjense bien. Nos da una respuesta, ¿no ven? La respuesta está expresado en 1600 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no ve? Entonces, aquí nos está dando la densidad, ¿no ve? La densidad es masa sobre volumen. Y la masa está expresada en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Está en sistema internacional, ¿no ve? Ahora, el planteamiento del ejercicio, habría que modificar algo, fíjense. Dice, si tiene un tubo en U parcialmente lleno con un líquido de densidad, por una de sus ramas se añade aceite de densidad, fíjense, 800 kilogramos metros cúbicos. Esto está bien, ¿no ven? No podemos hacer nada. Hasta una altura de 12 centímetros. Esto está en centímetros. Tendrías que convertirlo sí o sí en metros, ¿no ven? ¿Sí o no? Calcula el sistema si equilibra la interfase aire-aceite, está a 6 centímetros sobre la interfase líquido-aire. Calcula densidades, ¿ya? Entonces, más abajo vamos. Y aquí está. El ejercicio número 2. ¿No ve? ¿Ya? El tubo en U se encuentra en la situación siguiente, dice. ¿No ve? Ese es el tubo en A, el tubo en U. ¿Ya? Los puntos A y B sometidos a la misma presión, ya que el tubo está en equilibrio. Por otro lado, la presión que soporta A es la de la columna de aceite que tiene por encima, mientras que la presión en B es la del líquido que tiene encima. ¿Ya? Estos ejercicios son clásicos, por si acaso. ¿Ya? Son clásicos. En la práctica, creo que hay uno similar a esto. ¿Han visto la práctica, compañeros? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece las preguntas de la práctica? Si no me equivoco, hay uno que es así. No sé si han visto la práctica. Creo que es así una de las preguntas de la práctica. ¿Ya? Aquí está el A, aquí está B, aquí está C, ¿no ve? Entonces tienes que calcular la diferencia de presiones, ¿no ve? Entre este A y este B, ¿no ve? Creo que hay uno, no sé si lo van a revisar, ¿ya? ¿Qué tal con el auxiliar? Sí, es el 2. ¿El 2? ¿Es el 2? Ya, lo van a verificar. El principio que se aplica para este tipo de ejercicio va a ser lo mismo que esto. ¿Ya? A ver, vamos analizando. Es el tubo en U. A ver, primera pregunta. Primero verificamos las distancias. Del punto A hasta este extremo es 12 centímetros. ¿Ya? Lo otro. Del punto B a esta altura es 6 centímetros. ¿No ve? Luego tenemos la presión en A, la presión B. ¿Qué más? ¿Cuántos tipos de líquido encuentran o ven? ¿Cuántos líquidos? ¿Cuántos líquidos se ve? Uno. El aceite no. ¿Qué? Fíjense, este tiene un color de pintado, ¿no ves? ¿Sí o no? Medio montañitas, ¿no ves? Es un tipo de líquido. O sea, desde aquí hasta este extremo, estamos hablando de un mismo líquido. ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora esto, ¿será el mismo líquido? No. No, uno es agua, uno es aceite.
Y entonces, no, tampoco es agua, solo dice que es líquido. Y justamente Por lo eso que, podría ser agua, claro, si es un líquido. ya, podría ser agua, pero aquí específicamente nos piden justamente la densidad de este líquido, ¿no ve? Nos piden su densidad. Podría ser agua, como tú dices, o puede ser otro tipo de líquido, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ve? Pero nos piden en el ejercicio este líquido, esta densidad de este líquido. Pero nos dan como dato esta densidad, que es del aceite, ¿no ves? Si no me equivoco. O sea, esto es aceite, ¿no? ¿Ya? Este es el aceite. Entonces, tenemos dos tipos de líquidos, el aceite y un líquido desconocido, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que aplicar es, en la anterior clase creo que hemos hecho, ¿sobre qué? ¿Se acuerdan de los vasos comunicantes? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan de vasos ¿Presión al comunicantes? mismo nivel? Sí, sí, es. A ver, vamos a recordar. Tenemos una superficie lisa al mismo nivel, ¿no ve? Y teníamos los vasos comunicantes, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, las presiones, si decir, estaban a la misma altura, las presiones eran iguales. Sí, ¿no ve? ¿Sí o no? Digamos que tenemos un vaso de ese tipo que está, ¿cómo era esto? Más o menos, así creo que era, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, si lo llenamos el líquido a todito esto, a ver, más claro lo haremos esto. Si lo llenamos con el líquido, digamos, agua, ¿no ve? ¿Sí o no? Todos tienen agua, ¿no ve? Es agua, 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 ¿no ve? Y las alturas, ¿qué va a pasar con las alturas? Hemos dicho. Esta altura va a ser hasta aquí, Perpendicular. esta altura, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Las alturas serán las mismas? Sí, 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 ¿no ve? Y el líquido es también lo mismo, ¿no ve? ¿Sí o no? Que circulan los tres vasos comunicantes, ¿no ve? Y cuando sucede eso, ¿qué sucede? ¿Qué hemos dicho? que las presiones eran iguales. A esto llamaremos presión A, ¿no ve? ¿Sí o no? Presión A. Esto le llamaremos presión B. Esto le llamaremos presión C, ¿no ve? ¿Sí o no? Son tres presiones. Están en el mismo líquido, la misma altura, por tanto, la presión que existe en este punto, en este punto, en este punto, ¿va a ser lo mismo o no? iguales. ¿Sí o Sí, no? lo La mismo. presión en este punto, en este punto, en este punto, ¿va a ser lo mismo? ¿Sí o no ve? ¿Sí o no? Sí, Sí. Ya, entonces, ¿cómo va a ser? Escribimos? La presión A es igual a la presión B, perdón, presión B es igual a presión C, sí. ¿no ve? Ahora, otra preguntita, a ver, les voy a hacer. Pero a ver, ¿cómo estamos preparados en esta parte? Tenemos otra línea, que también está a la misma altura, fíjense. ¿Qué presión quieren llamarle, compañeros? Presión D, presión E, presión F. ¿Las presiones en el punto D, en el E, F, serán los mismos? ¿O qué Sí, dicen? porque están a una misma altura. Ah, bien. Presión D es Sí. igual a presión E, es igual a presión F. F. ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora, ¿habrá diferencia de presiones entre el punto D y el A? ¿Aquí? Sí, Sí. porque son en Sí, diferentes alturas. Claro, porque esta es a una altura, ¿no ve? Determinada y esta más alta, ¿no ve? Entonces, en este caso, ¿cuál está más presión? ¿El D o el A? el D. D. El D. En relación al B,
¿Cuál tiene más presión? L. El D, en relación a F. F con A. F. F. F, ¿no ve? Ya, entonces, ese principio es lo que tenemos que aplicar en este ejercicio que estamos haciendo, ¿no ve? Que vamos a resolver ahorita. Que está aquí. Ahora sí. ¿Tiene algo de similitud o no? Sí. A ver, ¿cómo sería el análisis que tenemos que hacer aquí? Primero, tenemos que identificar el líquido, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, el límite entre el líquido, entre el aceite y el líquido desconocido es aquí, ¿no ve? En este punto, ¿no ve? Entonces, hacemos una línea horizontal al mismo nivel, ¿no ve? ¿Por qué estoy haciendo ese análisis? Como sabemos de que a la misma altura, ¿no ve? Misma presión. La presión A y el presión B van a ser los mismos, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿O no es así? La presión en este punto va a ser lo mismo que aquí, ¿o no? Si hubiera aquí, Sí. digamos, bueno, me estoy inventando, me voy a inventar aquí. Si digamos que tuviera otro, no sé, así medio raro, pero que está conectado aquí, digamos. Y este líquido está, no sé, aquí. ¿Ya? Pero, pues acaso, este va a ser el mismo líquido también, así, ¿no ve? Ya, es el mismo líquido. Digamos, es un ejemplo. Ah, no. Si hacemos una línea vertical así, la presión en este punto, ¿será lo mismo? Aquí. Sí. Sí, Sí, va a seguir La siendo, misma ¿no ve? altura. Sí. Si tenemos uno medio raro, así, no sé, medio raro, digamos. ¿Ya? Y seguimos alargando eso, ¿no ve? La presión en este punto, ¿será lo mismo? Sí. sí, Sí, ¿no ve? Ese principio se está Sí. aplicando, ¿ya? Entonces, lo borramos esto. ¿Ya? Listo. Eso es lo que se ha hecho. La presión A en el presión B es igual. Por eso viene esto, ¿no? Presión A es igual a presión B. Entonces, esto determinamos. Ahora, la presión A igual a ¿qué es? De acuerdo a la fórmula. ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es la presión? El principio fundamental de hidrostática. ¿Qué así lo haremos? fuerza Entonces, sobre- eso ya de memoria. La presión es igual a ¿qué? fuerza densidad, sobre No, no, la no. densidad. A ver. Densidad del líquido. Densidad por Presión. altura por gravedad. Sí, sí. Esto es la presión hidrostática. Así lo haremos. Presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Es igual a qué? A la densidad. Altura. Creo. ¿Densidad de Por quién? altura ¿Densidad de quién? El líquido. del líquido. Del líquido, ¿no ve? Por Altura del líquido. altura, ¿no ve? Del líquido, digamos. Por La gravedad. gravedad, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces eso es no ve lo que hemos dicho. Que no se nota bien. Entonces la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la altura del líquido por la gravedad, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, como sabemos que es la fórmula de la presión hidrostática, la densidad del líquido, la altura y la gravedad, entonces esa fórmula aplicamos en esta fórmula. Y justamente está expresado de esa manera. ¿No ve? Por ejemplo, de presión A está la densidad del aceite, está la altura del aceite y está la gravedad. De la presión B, ¿qué está?
Está su densidad del líquido, está la altura del líquido y la gravedad. ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora, ¿de dónde viene esto? Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Fíjense, vamos a hacer la columna. Esta es la presión A, ¿no ve? Pueden ver, ¿no, chicos, esto? Esta es la presión A, ¿no ve? Lo que se hace siempre es situarlo al medio, ¿ya? Lo van a situar al medio. Más o menos, ¿no? Al medio. ¿No ve? Ay, Dios. Al medio, ¿ya? Lo que van a situarlo es al medio. O sea, a ver. Al medio. Aquí lo propio. ¿No ve? Está al medio. ¿No ve? Ahora, si se dan cuenta, esta presión A que está en este punto, ¿qué le somete? La parte superior, ¿no ve? ¿Sí o no? Le está sometiendo todo esto de aquí arriba, ¿no ve? Toda esa columna. ¿Sí o no? Le está sometiendo todo eso, fíjense. ¿No ve o no? Y aquí, ¿le está sometiendo algo o no? Aquí. Sí. 6 centímetros. ¿No ve? Ahora, ¿qué cosas intervienen aquí? ¿No ve? O sea, la presión A está sometida por todo esto. ¿No ve? ¡Pah! Le está aplastando. ¿No ve? ¿Sí o no? Le está aplastando. Es que, ¿qué fuerzas actúan? ¿Qué hemos dicho? Con un verde lo haremos. Primero, ¿qué le somete? El líquido que tiene está sometido por una Presión. claro, es presión. Pero ¿esto qué es? Se ve este verde, ¿no? Yo creo. ¿Se ve, compañeros, eso o no? ¿O está muy innotable? Se ve, Inge. A ver. Ya, así lo haremos. Primero, le somete la... ¿Qué Altura. cosa? Altura. No. Atmósfera. Gravedad. Bajo la gravedad. Después, ¿qué está dentro de este líquido? ¿Este líquido de qué está conformado? O sea, ¿qué existe? Densidad. Densidad. El líquido. ¿No ve? Después hay otro factor más que va a involucrarse. ¿Qué es? Altura. Ya. A ver si vas a desglosar. Primero está la gravedad, ¿no ves? ¿Sí o no? La gravedad. ¿No ves? La gravedad va a hacer que que presione. Por otro lado, tenemos la densidad de ese líquido. ¿No ve? ¿Sí o no? O sea, la densidad de este líquido. Y por otro lado, ¿qué es? La altura, ¿no ve? ¿Sí o no? La altura que existe de aquí hasta aquí. Entonces, todos estos factores está expresado aquí. ¿No ve? La densidad del aceite, la altura del aceite y la gravedad. Esa es la presión A. O sea, esta presión A le está sometiendo a toda esta columna. Ahora, en este punto B, ¿será lo mismo que sucede? Sí. ¿Sí, no ve? Lo haremos con café. Primero, le va a someter la gravedad. ¿No ve? Después, ¿qué cosa es? La densidad. Después, ¿qué más? Altura. Esta altura, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí tenemos la gravedad. Aquí tenemos la densidad. Y aquí por último tenemos la altura, ¿no ve? ¿Sí o no? Y eso es aquí está expresándose. La densidad del líquido, la altura del líquido por la gravedad, ¿no ve? ¿Ya?
Ahora, una vez ya analizado esos puntos, reemplazamos. La densidad del aceite nos da como dato, compañeros. Nos da, ¿no? Sí, Este dato tenemos. La altura del aceite nos da. ¿Hay ese dato? La altura del aceite. sí, 12 Sí. centímetros. ¿Cuánto es? 12 Dos. centímetros. 12, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, Pero esto está en centímetros, fíjense. Es que hay que ser. hay que convertir. Kilómetros. Ah, ya. Aquí, pero ya está convertido. Esta altura del aceite nos da como dato. Entonces, ese dato tenemos. La gravedad, ¿sabemos de la Tierra? Sí. Sí. Sí, La densidad del líquido, ¿conocemos? no. Es lo que nos pide, ¿no ves? ¿Sí o no? Ujú. Está incógnito. ¿No ves? ¿La altura del líquido conocemos o no? Sí, 6 centímetros. Sí, ¿no ves? ¿Cuánta es la altura del líquido? 6 Sí. centímetros. Pero esto está en centímetros, hay que convertirlo en Metros metros. cúbicos. Y por último, ¿conocemos la gravedad? También. Listo. Sí. ¿Qué cosa vamos a despejar? La densidad del líquido. Densidad. La densidad del líquido, ¿no ven? Densidad del aceite conocemos, la altura del aceite conocemos, la altura del aceite conocemos, la altura también de este líquido conocemos y reemplazamos, ¿lo ven? Y es 800 kilogramos. Este está convertido, ¿no Dije ven? una preguntita. Sí, ¿Y qué pasa con la gravedad? Dije. la gravedad. Ya no hay gravedad, hermano. Se ha simplificado. Ya. A Al ver, otro lado pasas a dividir. lo voy a pausar esto, ya un poco, lo voy a pausar esta parte, ¿ya? Para explicar al compañero. ¿Qué ha sucedido, dice Anabel, compañero, con la gravedad? Fíjense, aquí tenemos gravedad, aquí tenemos gravedad. ¿Se va a anular o no? Sí. Se anula, ¿no ve? Se anula ahí. ¿Y qué nos queda? Esto y esto. Entonces, densidad del líquido, que está aquí, la altura del líquido está multiplicando, pasa a Dividir. dividir. Y esto se queda en la parte superior. Densidad del aceite por altura del aceite. ¿Ya? Y el último tenemos densidad del líquido. Este se va a anular. ¿Por qué se va a anular? ¿Alguien tiene dudas? No creo, ¿no? ¿O sí? No, ya no dije. Todo está bien, dije. Listo, hermano. Pues sí. Ya. Entonces, ahora aquí abajo. Lo que se ha hecho simplemente es reemplazar los valores, ¿no ven? Densidad del aceite, que es 800 kilogramos. Esto nos daba como, estaba convertido siempre, ¿no ve? La altura del aceite, en este caso es 12 centímetros, pero se ha hecho la conversión y nos da 0,12, ¿no ve? De tal manera que este metro cúbico con esto se va a ir. 0,06 metros. Esa es la altura del líquido. Y es esto, miren, fíjense, la altura del líquido, ¿no ve? Y como resultado nos va a dar 1600 sobre kilogramos metros cúbicos. Ah, ya, la densidad del líquido es 1600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué líquido será? ¿Alguien me dice? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Volvemos dentro de, ya va a acabar el tiempo. ¿Me dicen la respuesta de esto? ¿Ya? Voy a anotarlo yo en mi listita que tengo aquí. Ya, más bien, nos veremos dentro de 10 minutos. Voy a mandar un formulario, ¿ya? Ahí su asistencia, como también la respuesta de esto, ¿ya? ¿A qué es? ¿Qué tipo de líquido es? ¿Ya? Seguramente están con internet, ¿no ven? WhatsApp, etcétera. Hay tabla y más o menos les va a dar un que se llama un dato aproximado y vamos a verificar qué líquido era. ¿Ya? Nos vemos dentro de 10 minutos, compañeros. ¿Está bien? Ya va a cortar ahorita. Ok, ok. Yes. Y es esto lo que vamos a resolver después. ¿Ya? En 10 minutos, compañeros. Está bien, Inge.